ya sabemos quién tenemos para jugar con nosotros hoy al arte de la mayéutica. Ya sabemos que es una mujer muy interesante, ya sabemos que está sembrada, ya sabemos todo esto, pero por aquí todo el mundo tiene que cumplir las mismas condiciones para jugar a nuestro juego, el juego de la mayéutica. Y estas condiciones son, lo primero, no hay que ser un bien queda, hay que ser políticamente incorrecto cuando haga falta. Y lo segundo, aquí estamos, aunque esta persona sea una persona fantástica, para juzgar los argumentos de las personas y no los juicios previos que tenemos de ellas. Y para esto, esta que está aquí, desde este momento ya, es ignorante. No sé nada de la persona que tengo delante de mí. ¿Acepta esa persona las condiciones del juego? Acepto. Bueno, pues aceptada, lo primero que procede. ¿Quién eres tú? Bueno, pues soy Josefa Ros Velasco, yo soy una investigadora en la Complutense de Madrid y me dedico a los estudios de aburrimiento. Así que bueno, espero que esta conversación sea interesante para hacer honor a aquel tema al que me dedico. ¿Y tú quién eres? Pues yo la verdad es que no lo sé, por eso se lo pregunto a todo el mundo, para ver si lo averiguo. Se lo digo a todo el mundo, yo me llamo Raquel, te agradezco que me lo pregunte, porque la gente no se da cuenta, pero suelo decirlo al final ya de todo. Yo no suelo decir ni mi nombre. Yo me llamo Pues Raquel, eso sí lo sé. Desde donde vengo, más o menos, lo que me han contado, porque me han dicho que nací en Cádiz, más o menos. Yo también estudié filosofía y además en la Complutense empecé. Fíjate, anda. tenemos una cosa en común, qué bonito, ¿eh? Bueno, yo no estudié de inicio en la Complutense, empecé en la Universidad de Murcia, que ya notarás también que tengo el acento sureño como tú. ¿Ole? Y entonces casi todo lo hice allí hasta el doctorado. Ya en el doctorado me fui a Madrid. Sí, pues fíjate tú, yo empecé al revés. Yo empecé en la Complutense y después me fui a UNED y me vine otra vez para mi tierra y ahí estoy colocada en Andalucía. Pero vamos, yo le pregunto a todo el mundo quién eres tú para copiar ideas de las respuestas. Por aquí, claro, pasa mucha gente, hay gente que te dice del tirón donde nació o incluso las preguntas de, bueno, soy hijo de. Esto me ha pasado también. Soy hijo de fulano y de mengano. Esto también es muy común. Por ejemplo, también tuvimos a Carlos Javier Serrano, que lo conoces ya, me parece, Sí, y amigo. dijo, soy un buscador. Y ahora tú directamente has ido al grano. Tú eres una persona que más o menos tiene las cosas claras. Y ha dicho, vamos Carlos aquí Javier al es lío de un... la cuestión. Yo Carlos soy Javier, espíritu. Josefa y estudio el aburrimiento. Efectivamente, ya los que estamos metidos en el mundo este de la academia estamos acostumbrados a definirnos a nosotros mismos por los títulos que tenemos y por lo que investigamos, por lo que estamos haciendo, algunas veces también por las clases que damos en la universidad, pero ya nos encorsetamos un poquito a partir de ahí. Pero bueno, en mi caso además yo me dedico en cuerpo y alma a esto de los estudios de aburrimiento y es algo que he decidido yo, que nadie me ha impuesto y estoy contenta de que esto me defina, porque aparte de que es algo muy particular, que no se ve todos los días, alguien estudiando el aburrimiento, pues bueno, ha sido a lo que yo decidí dedicarme desde hace ya casi una década y algo que me hace muy, muy, muy feliz. Cuéntanos Bueno, un a ver, poquito, ¿qué es yo esto del aburrimiento? creo que a nadie puede encantarle aburrirse. Si dices eso, Raquel, es porque estás confundiendo aburrirte con estar sin hacer nada por elección propia. Sí. Y eso no necesariamente es sinónimo de aburrirse. Cuando uno se aburre, siempre lo pasa mal. El aburrimiento siempre es doloroso. Y de hecho, el que tú ocupes todas las horas del día, todos los días de la semana, en todas las semanas del calendario, de actividades, por muy frenética que sea el torrente de actividades que ocupan tus días, eso no significa que no vayas a experimentar aburrimiento. Es Porque verdad. precisamente puede ser que te aburran las actividades Sí. con las que llenas esos días, ¿no? Y aparte de eso, bueno, ya no simplemente te hablo de que tengas que hacer un trabajo que te aburre, que yo creo que no es el caso del tuyo, ni como no es el caso del mío, pero hay mucha gente que se aburre en su Sí. trabajo. Yo tengo amigos, una cajera de supermercado que me dice que es un aburrimiento y estoy todo el día ocupada, pero me aburro haciendo Sí. cosas. Y además de esto hay otro aburrimiento mucho más profundo que viene de lo que tú estabas hablando, ese Sí. aburrimiento que rezuma del hecho de que sientes que no tienes tiempo para estar sin hacer nada, Ujú. que te sientes obligada hasta cierto punto a tener que estar haciendo siempre cosas, a tener todos los momentos del día ocupados y eso al final te produce un aburrimiento distinto, que es como un cansancio, un rechazo, ¿no? Decir, wow, este Sí. ritmo de vida, ¿qué sentido tiene? Que te hace un poco cuestionarte todo. Entonces, a lo mejor sí podemos decir que el aburrimiento
tiene ese aspecto positivo, ¿no? De que, Sí. bueno, pues es un momento para ti en el que vas a pensar, vas a evaluar cuál es tu relación con el entorno y qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué falla, qué no falla. Pero tanto como decir que es algo saludable, eso es más complicado. Y tanto como decir que es algo bueno, más aún, porque es tan bueno como que te duelan las muelas. Es un síntoma. Si te duelen las Sí, muelas, eres consciente de que algo pasa y le tienes que sí. prestar atención. Pero el dolor en sí, mucha gracia no te hace. O sea, tenemos que entender entonces que lo saludable, a lo mejor del ejemplo que yo pongo, es pararse y saber no hacer nada, pero entonces a veces en ese no saber hacer nada sí que aparece el aburrimiento, que sí que aparece con un poquito de más agonía. Eso estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, 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 un poco es así. A ver, es normal, muchas veces escucho decir, es que hemos perdido la capacidad de tolerar el aburrimiento, es que somos Sí. incapaces de estar un rato sin hacer nada con nosotros mismos. Bueno, es normal, es natural huir del aburrimiento, Mm, porque es normal que queramos llenar el tiempo con actividades, porque al sí. final, pues huir de ese aburrimiento está en la naturaleza, ¿no? De los seres humanos y de todas las criaturas con un mínimo de desarrollo cognitivo. Entonces, bueno, no tenemos que culparnos a nosotros mismos por el hecho de estar siempre intentando llenar nuestro tiempo de actividades. El Ujú, problema es que no tenemos que ser vagos, no tenemos que ser cómodos y ya. tenemos que llenar ese tiempo de actividades significativas. De lo contrario, si simplemente llenamos el tiempo por llenarlo, al final aparece también el aburrimiento. ¿Tú crees que Entonces, está pasando eso? Eso me interesa. Eso es un tema que a mí me lo han planteado algunas veces, ¿sabes dónde? En YouTube. En ¿ah, YouTube a sí? veces me lo han planteado. Sí, mira, suelo hacer directo en YouTube, ahora lo estoy retomando porque después de esa época que te he dicho de angustia estuve parada. Sí. Y retomándolo me decía mucha gente, prefiero porque yo hago charlas como de 2 horas, meto unas chapas ahí, pero porque me pongo a charlar con la gente, ¿de qué hablamos hoy? Y la Porque gente no me te dice, aburres ni aburres a los claro, demás. claro, digo, Es ¿de qué muy hablamos hoy? importante. ¿Sabes? No Me aburrir pongo, a los demás también es muy importante. ¿cómo, cómo? No aburrir a los demás, eso también es muy importante. Claro, a veces habrá quien se aburra y se quite, eso está claro, eso está claro. Pero hay veces que hay gente que te dice, prefiero estar viendo esto que estar viendo la tele, estu- como si necesariamente tiene que estar viendo algo a esa hora. No sé si me Bueno, entiendes. Y al entonces menos ha salido varias veces el tema de qué hacemos con nuestro tiempo libre, exactamente, sí. evitando Bueno, quizás ese aburrimiento del que tú hablas. quien te dice eso, al menos ya ha pasado por ese trámite de sentir aburrimiento mientras ve la televisión y tener que repensar, oye, ¿qué hago con este tiempo? Porque no me está gustando lo que estoy haciendo, no me Sí, satisface. Esto al final no consigue mantener mis niveles de excitación cortical, poniéndonos un poco técnicos, en un equilibrio suficiente como para que yo sienta satisfacción. Y al final ha sido consciente de que prefiere escucharte a ti o prefiere estar viéndote a ti en YouTube porque le resulta más significativo. En ese aspecto, claro, tenemos que decir, si no llega a ser por el aburrimiento, no hubieses descubierto eso. No claro, hubieses tenido ese impulso que te lleva a probar algo nuevo, algo distinto, a dejar de ver Netflix, ¿no? Que es lo que claro. nos pasa un poco a todos. Sí que tienes razón, Raquel, en que cada vez más llenamos el tiempo de una forma, vamos, de una forma muy sencilla, digamos, o sea, con entretenimientos muy banales, entretenimientos Sí. que no nos requieren de un compromiso demasiado excesivo. Véase, pues, estar un rato en las redes sociales o, sin embargo, bueno, pues ves Netflix, puedes ver todas Sí, estas plataformas, ¿no? Al final, pues no son entretenimientos que tú digas, esto realmente implica algo para mí, tiene algo que ver con la persona que yo soy, me descubro en esto, sino que te hacen pasar el tiempo y al final te van a acabar aburriendo también. ujú, Y nos ha pasado, ¿no? En la pandemia nos pasó el tener tanto sí. tiempo para dedicar a esos entretenimientos, yo a veces los llamo fast entertainment, ¿no? Es como ¡Uy, que me ha entretenimiento gustado eso! rápido. ¡Que me ha Sí, sí, gustado! lo llamo como entretenimiento rápido, porque al final es una píldora. Uy, ¿qué hago aquí ahora mismo esperando a que llegue el autobús? Píldora, Sí. me meto a Twitter, scroll un ratito, me aburro, me salgo, me meto a Instagram, scroll. Entonces es una píldora rápida que te tomas, pero claro, imagina cuando estábamos en pandemia y teníamos 5 horas para tomar píldoras. Y no Sí. estás acostumbrado a tener tanto tiempo, porque no Ujú. tenemos tanto tiempo en el día a día. Y al final decíamos, bueno, esto me está dando una sobredosis ya de estos entretenimientos, al final no son significativos suficientemente.
¿Tú crees que esto puede tener relación? Porque después de la pandemia ha salido mucho, y yo fui una de ellas, y lo he dicho por redes, a mí no me importa decirlo, muchas personas bueno, con trastornos de ansiedad, de depresión. Por ejemplo, yo fui una de esas personas, cada uno tiene pues, sus motivos, pero ¿tú crees que uno de los motivos precisamente fue este, el de esa fugacidad queriendo evitar el aburrimiento? Todos fuimos creando unas dinámicas de a las 8 de la tarde quedamos para los aplausos, a las no sé qué, como ya lo sabíamos que inventarnos, ya lo sabíamos que inventarnos. ¿Tú crees que esto puede tener alguna relación con este aumento de enfermedades Sí, de este tipo? claro, claro, por supuesto. El aburrimiento es causa, no es causa directa, pero tener que vivir la experiencia del aburrimiento de una forma sostenida en el tiempo, prolongada, al final se manifiesta en el empeoramiento de otras condiciones psicopatológicas previas e incluso puede ser la razón por la cual se desaten patologías nuevas. Está Ujú. relacionado con los trastornos del sueño, los trastornos alimenticios, que esto ya lo sabemos, no es lo de siempre. Algunas veces cuando uno se aburre, pues ¿qué hace? Pasa a la nevera. ¿Ves? Con, Es verdad. sí, sí, con el consumo de drogas, también durante la Sí, pandemia se bebió mucho más alcohol. Al cierto, principio comprábamos papel higiénico y luego vino. es verdad. Yo solo caí en la tentación del vino, la del papel higiénico no me preocupo. Y en realidad, bueno, con conductas agresivas, una cosa muy chula que hicimos durante la pandemia es estudiar cómo el aburrimiento podía estar influenciando que creciesen, que hubiesen aumentado Oye, los... mira, un momento, es que se ha colado un bicho en la habitación. Y entonces voy a intentar echarlo. Sí, Nunca me ha pasado, pero perdóname, pero es que está encima de la cámara aquí ya y me da miedo que me pique. es que Porque es una encima pica porquería gorda. ¿Me perdona, Quilla? completamente. Además, yo haría lo mismo. Mira, Ya, te tengo como unas si... noticias. Mira, te tengo unas Pasa la pantalla, Quillo, yo no lo quiero matar, porque yo soy muy... que me da penita, pero que yo vete, ¿eh? Mira, un momento. noticias de supervivencia, Raquel. Claro, pero es que si además que no... ¿Ha salido? Ah, no. Ya. Seguro que esto lo tenías preparado. Cuando ves que un invitado empieza a enrollarse y está aburriendo a la audiencia, preparas esto. ¡Ay! Se ha ido, Quilla. Mira cómo estaba yo. ¡Qué bueno! Ay, madre Mira, mía, yo perdón, nunca me tengo... ha pasado esto, ¿sabes? Pero es que cuando lo he visto ya, estaba yo un rato callada, lo he escuchado. Y cuando ya lo he visto enfrente de la cámara, digo, me pica, me pica. Te he visto así mirando hacia el infinito. Claro, porque estaba volando, digo, no pasa nada, si me quedo quieta se va. Creo que era un abejorro. Pero al ponerse, se ha Que puesto me metas encima de un la... abejorro, me subo a la pared. Claro, pero yo he pensado que era como las avispas, ¿no? Se dicen eso, que se queda quieto y se va. Pero se ha puesto ahí en la cámara y digo, vine a por mí. ¿Qué se hizo? No pasa nada. Estas cosas pasan, son cosas del directo. Uy, 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 uy. Es la primera vez que me pasa aquí ya. Luego tú ya decides si lo cortas, si no lo cortas. Sí. De Yo todas tengo una maneras, araña horrible. Si veo una araña ahora mismo por el escritorio, ya sabes que voy a echar a correr y te voy a dejar aquí sola. yo no, yo soy para los bichos que soy lo contrario. Yo soy de los cojos, vamos. ¿Sí? Yo Buah. que me creo es Ventura. No, 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 yo no. Yo Jolín, me creo que es va. Ventura, pero aquí ya lo he visto, digo, este me ataca. Digo, no. Una cosa es que me creéis Ventura y otra cosa es que esté dispuesta a morir. Digo, ya. Digo, ahí no. Yo lo cojo si es más amable, pero lo he visto ahí colocado mirándome Qué y he bueno. dicho, adiós. No, no Bueno, pasa nada. te he preguntado por la relación con la salud mental y te he cortado por toda la cara. Ah, ya me acuerdo, y justo aquí te estaba diciendo Sí. que durante la pandemia hicimos una cosa muy chula con una profesora de la Universidad de Harvard, porque yo te he contado muy poco sobre mí. Normalmente cuando en Ahora te la... pregunto más, porque claro, dices tú, ¿cómo sabes todo cuando esto del aburrimiento? sí, sí, cuando me suelen preguntar, yo suelto el currículum, la short Sí. bio, pero a ti te he dicho dos cositas nada más para no enrollarme. Pero bueno, pues conocí a una profesora en la Universidad de Harvard en un postdoctorado que estuve haciendo allí durante 2 años. Y con esta profesora empezamos a estudiar si el aburrimiento podía ser un factor de riesgo que causase el incremento de la violencia doméstica durante el confinamiento. Uh, Y en efecto estábamos trabajando con maltratadores reincidentes y demás en Puerto Rico. Al final, bueno, el proyecto no llegó a más porque nuestra propuesta era
crear entretenimiento doméstico para los hombres para tratar de mitigar que se aburriesen más de la cuenta bajo la hipótesis de que el hombre se entretiene más, su ocio está más en la calle que en el entorno doméstico, que las mujeres nos sentimos más cómodas, ¿no?, en casa que ellos. Al menos esto lo trabajábamos, ya te digo, en Puerto Rico y Brasil. Y bueno, nuestra idea era desarrollar aplicaciones relacionadas, pues yo qué sé, con su ocio externo, con el fútbol, etcétera, para rebajar esos niveles de aburrimiento y ver si esto se reflejaba en un descenso de los casos de violencia doméstica. Pero a todo el mundo le pareció horrible, en plan, perdona, que encima de todo vais a entretener al perpetrador, vais a entretener al maltratador hay que meterlo en la cárcel. Y bueno, fue una pena. Nosotros decíamos, a ver, ya hay muchísimas políticas para prevenir esto y no funciona. Pues dejadnos probar algo nuevo, aunque Claro. estemos poniendo en el centro al maltratador en vez de a la víctima. Pero nada, no, ahí se quedó. Buscabais soluciones, en el fondo. Sí, sí, claro, nuestra idea era esa, pero nada, no tuvo éxito, no tuvo éxito. Mira, una cosa, antes de preguntarte cómo sabe todo esto y esta historia de cómo llega investigando a Harvard, de esto cómo es, ¿sabes? Sí. Una cosa que además quiero que así se recalque, porque yo misma caigo en eso, es porque lo hemos visto desde el principio de la entrevista, la diferencia entre aprender a no hacer nada, aceptar como momentos de tranquilidad y aburrirse, que como vemos, como que nos acerca más a la crisis existencial, es lo que estoy entendiendo. Es Sí, por sí. eso, porque es que seguro que No alguien... todos los estados de aburrimiento, pero algunos de ellos sí. Sí, ¿no? Es que mira, seguramente aquí nos sigue gente que estudia filosofía o que ya lleva tiempo y por eso sigue el canal. Y entonces seguramente se le viene a la cabeza la frase esta del aburrimiento nace la filosofía. Y como Sí. estamos hablando todo esto, digo, te voy a preguntar esto también porque seguramente alguien lo tiene en la cabeza y después te pregunto cómo te da por investigar esto, que esto se ve que es una maravilla, que aquí hay un campo abierto. Lo es, totalmente. Pues sí, a ver, hay quien piensa que del aburrimiento viene la filosofía, los mitos, las religiones, que viene la ciencia, el progreso, pero no hay que olvidar que del aburrimiento también vienen las guerras, también vienen los peores monstruos, los gobiernos totalitarios. Es decir, el aburrimiento al final es eso que te pone en el camino hacia lo nuevo, ¿no? Que te produce malestar, te da la señal o te manda el mensaje de que hay que pasar a lo siguiente, que el punto en el que estás ya se ha quedado obsoleto, ya no te satisface, hay que dar un paso hacia lo siguiente, y en lo que se materialice ese paso depende tanto de las propias personas que se aburren o del individuo que se aburre como del contexto, de las facilidades que dé el contexto. Es decir, si tú eres una persona creativa y estás en un contexto en el que hay muchas oportunidades para desatar la creatividad, probablemente tu aburrimiento te conduzca a experimentar en un sentido muy positivo, en un sentido creativo positivo. Pero si tú eres una persona de naturaleza destructiva y además se te junta que estás en el confinamiento en tu apartamento de 30 metros cuadrados, te han hecho un ERTE, estás completamente solo, pues es más que probable que tu aburrimiento no te conduzca a escribir una novela. Lo más probable es que te conduzca a un comportamiento destructivo. Claro. Veas, pues el consumo en exceso de alcohol o consumo de comida por encima de la necesidad alimenticia, este tipo de cosas. Entonces, sí, del aburrimiento, dice Cioran, ¿no? Que sale todo, es el motor de la historia, es el motor de la historia. Y dice también, para los que estén por aquí a causa del amigo Carlos Javier, pues como decía también Schopenhauer, ¿no? Al final el aburrimiento es lo que te pone en la búsqueda del nuevo deseo. Es lo que te hace que te aburras de lo que quieras pasar de lo que ya está y busques lo que está por venir. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado. O sea, eso no puede ser un pretexto para decir que el aburrimiento de por sí nos va a traer algo bueno o que, como se ha puesto ahora tan de moda, decir que nos hace ser más creativos, que esto es completamente absurdo, o que nos hace ser más inteligentes, que también lo he escuchado. Más inteligente, hasta ahí no he llegado, fíjate tú, pero sí, vale. Se representa la idea de que uno está en el sofá de casa y de repente voy a aburrirme un rato, así por voluntad propia. Y entonces, mientras te estás aburriendo, empiezas a pensar grandes ideas, empiezas a reflexionar sobre qué es de ti, qué vas a hacer con tu vida, y al final, bueno, se te ocurre un teorema que cambia. No, eso normalmente. Claro, y además, como tú has explicado al principio, porque yo misma te lo he dicho, esto no es aburrirse, esto es que te gusta pararte y no hacer nada. Claro. Eso es estar sin hacer nada por voluntad propia, pero aunque te obligasen, aunque estés obligado a estar en la consulta del médico esperando,
lo más normal a la mayoría, al común de los mortales, ese aburrimiento no nos lleva Claro. a ser el genio, ese genio del renacimiento, ¿no? Hay muy Pues poco. no es lo normal es, Ya. como te decía, que intentemos saciar esa necesidad de estímulo de la forma más rápida y más sencilla posible, de una forma cómoda. Al final, pagamos un precio muy alto por aburrirnos, porque es doloroso, para no movernos ni un centímetro de nuestra zona de confort en este intento de satisfacer nuestras necesidades de estímulo. Qué bueno. Así que cuidado con el aburrimiento. Mira, yo saco una conclusión, si no tú me la corriges, que el aburrimiento es como un motor que nos lleva al cambio, como tú has dicho, pero que ese cambio depende de nosotros, que ni bueno ni malo. Depende La de agüita, nosotros y del contexto. Depende de claro, esa amalgama de factores, tanto psicológicos como sociológicos, claro, económicos, políticos, culturales, todo ese mix es lo que va sí, a hacer que el aburrimiento salga algo bueno o algo malo. Lo que sí es cierto es que el aburrimiento es funcional. Eso mm, sí, ya no es lo mismo hablar de que algo es funcional que atribuirle categorías morales como que es bueno o malo, sí, o categorías clínicas como que es sano o es se insano. hace mucho, ¿eh? Sí, Es funcional. ¿Por qué? Pues porque en ese hecho de notar que algo no es conforme a lo que uno espera y ponerte en movimiento para buscar lo siguiente, te mantiene siempre activo. Eso sí, hace que se evite la sobreadaptación, que se evite el exceso de quietud. Y eso hace que siga rodando qué la bueno. evolución, que siga, que dice Blumenberg, el filósofo alemán Hans Blumenberg, que nuestros mecanismos adaptativos se mantengan siempre engrasados. O sea, Ujú, para él es quien me inspiró, volviendo un poco sobre lo que me estabas diciendo, ¿cómo sí, llegaste a todo esto? Pues fue gracias a Blumenberg, a este filósofo, que para él el aburrimiento era una emoción adaptativa. Él decía que el ser humano es lo que es gracias a que adquirió en algún punto de la evolución, probablemente antes de ser Homo sapiens, sí. esa capacidad para aburrirse. Anda, cuéntanos. Bueno, eso, primero, no nos vayamos de, porque estamos hablando con Josefa, una mujer que estudia el aburrimiento, pero eso, ¿cómo te da por ahí? Ya nos has dado una pista. Lees a un autor y a ti te Sí, convence que qué relación se da ahí. ¿Qué relación se da ahí sí, para que tú pues, digas, pues yo me voy a poner a estudiar el tema del aburrimiento? fue casi, bueno, un poco casual, ¿no? A mí el tema del aburrimiento me interesaba, pero me interesaban otros también, como me interesaba mucho el tema de la muerte, la Ujú, percepción del paso del tiempo, pues todas estas cosas, ¿no? Que nos gustan tanto a los filósofos. sí, Yo creo que el tema de la muerte era mi tema estrella y al final el aburrimiento tampoco está tan lejos, porque cuando sí. uno se aburre, dice la filosofía que sientes una quietud muy parecida a la muerte. Sientes Ujú, de repente como que has perdido por un instante la agencia de ti mismo, hasta que sí, de repente la retomas, ¿no? Entonces, bueno, esto estaría yo en cuarto de carrera y descubrí a Blumenberg gracias al profesor Antonio Rivera, que ahora es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, sí. porque nos estaba contando, ¿no?, cómo era el problema este que tenía Hitler con el paso del tiempo, con el hecho de saber que el mundo existía antes de él y lo que es Ujú. peor, que iba a seguir existiendo cuando él se muriese. Y yo, sin ánimo de compararme con el genocida, es que había vivido toda mi vida maltratada por esa idea, por el hecho de decir, ¿cómo es posible que todo existiese antes de llegar yo? ¿Y cómo va a seguir existiendo cuando yo no esté? Qué injusto, Dios mío. Solo que a mí no se me ocurrió querer ponerle fin a todo al mismo Claro. tiempo que Esas finaliza cosas mi vida. estará pensando Putin ahora, creo yo. Puede ser. Puede Y ser. entonces, bueno, yo empecé a estudiar a Blumenberg y dio la suerte de que cuando me tocó al año siguiente ya empezar a plantear qué quería hacer con el doctorado, se publicó la traducción de su libro Descripción del ser humano, de Beschreibung des Menschen. Y en este libro habían 11 paginitas en las que Blumenberg, es un libro así, que estaba mirando a ver si lo tenía antes por aquí, debe de estar en Sí, alguna parte, es un libro enorme de casi 700 páginas en las sí. cuales hay 11 que condensan esta idea de Blumenberg. Y entonces yo, ni corta ni perezosa, me lié la manta a la cabeza, me fui a Alemania, donde es un atlas, digamos, el Sí, archivo en el que se conserva todo el material que él dejó sin publicar, todos sus qué bueno. manuscritos. Y me tiré ahí un año buscando, hasta que al final, bueno, iba extrayendo notas sobre el aburrimiento de aquí, de allá, que ya estaban algunas publicadas en su obra, otras que no. Y al final mi tesis doctoral consistió en sistematizar todo ese cómputo de notas
darle un poco de sentido y esbozar de alguna manera, de una forma muy atrevida, lo que sería la teoría o la filosofía del aburrimiento de Blumenberg. Y ya te digo, esta filosofía del aburrimiento es muy interesante por dos cosas. La primera, porque fue el primero que hace manifiesto que el aburrimiento es funcional. Y ahora, desde hace como una década, algunos colegas que se dedican a estudiar esto del aburrimiento están hablando de la teoría de la funcionalidad del aburrimiento Sí. sin saber que Blumenberg hace ya 40 años había sentado las bases de lo que ellos creen haber descubierto ahora. Y Sí, tampoco les interesa mucho saberlo, porque habían descubierto la rueda. claro. Y Me has resulta dicho que que después podía había ser, descubierto otro antes. me has dicho que podía ser políticamente incorrecta. Tú Entonces, dilo, dilo, claro que sí. uno ¿Cuántas prefiere veces nos creemos? Además, a mí me ha pasado, ¿eh? Que yo he escrito una cosa y me he creído que era mi pensamiento y después me llevo el corte porque eso no lo había pensado yo. Porque incluso leyendo o releyendo un autor digo, ay, mira, pero si esto lo pensaba fulanito, que yo lo había leído y se me había olvidado el autor y te crees que la idea es tuya. Así O sea, descubrí yo la filosofía y descubrí que quería estudiar filosofía siendo muy chiquitilla, tenía 15 años y no sí, leía filosofía ni nada de eso. En mi sí, casa jamás hay un libro ni de filosofía ni de nada. Y hablando con un amigo que era mayor que yo, le dije, ¿tú cómo sabes que yo existo? Porque tú sabes que tú sí existes porque piensas, pero ¿cómo puedes garantizar que yo que estoy fuera de ti existo? Y me dijo, sí. anda tú también, si eso ya lo dijo Descartes. Y dije yo, Claro, claro, es que muchas veces nos creemos genios, o no, ¿cuántas veces llega eso? ¿Y cuánta gente habrá que como no lee filosofía o otro ámbito del conocimiento, se creen genios, ¿sabes? sí, En sí. presente, porque se creen que lo que están pensando lo piensan ellos o ellas directamente, ¿sabes? Sí, sí, Eso sí. así de gente, creo que... Eso es lo malo de no leer, que Sí, algunas veces no. En este caso, tengo que decir en favor de estos colegas que no podían haber leído a Blumenberg porque claro, todo no estaba disponible, estaba en el NATLAS. lo Entonces, trajiste tú, vamos a decir las sí, cosas, tú lo sí, trajiste. y Ahí después el no le... mérito de Josefa, que nos Sí, trajo, no me sale el nombre porque a mí me salen los nombres fatal, ¿sabes? Pero que nos trajo el tema del aburrimiento. sí, Pues no sí, te quite sí. mérito. Luego no leyeron mi tesis doctoral porque está en español. Y ahora no Oh, leerán mi próximo libro porque también está en español, pero espero que se traduzca para que pueda llegar a todo el mundo y que todo el mundo conozca esto. desde Y aquí a bueno, quien se dedica a la traducción, que hable con Josefa, por favor. sí, Porque sí, si, por si nos favor. escucha de repente alguien de yo traduzco al alemán, yo traduzco, soy traductor de eso, que escuche. Eso tienen que hablar con Alianza, que son los que van a publicar la enfermedad del aburrimiento en nada, en un mes ya. Y en Pero cuanto eso se... espérate, Josefa, son nuevos. Tú me has Sí, contado, qué toro, qué toro. A ver, esto es buenísimo. Tú me has contado de repente que tú te fuiste, fíjate tú el resumen, ¿eh? Yo lo cuento para que la gente... Tú te vas para Alemania, te pones a mirar un papel, otro papel y descubre allí que el aburrimiento es funcional. Es decir, para la gente que diga, ¿qué estamos hablando? Que sirve para algo, que el aburrimiento está para algo. Y que además, como tú nos has dicho ya antes, es decir, ese aburrimiento nos reactiva porque me aburro de una cosa y me pongo a hacer otra. Y entonces eso tiene un sentido evolutivo y todo eso. Tú llegas a sí, España, ¿verdad? Vamos bien, ¿no? sí. Tú Muy llegas a bien. España y tiempo después algunos investigadores se creen que están descubriendo eso y tú te das cuenta y dices, pero si esto ya lo leí yo en Alemania. Y Sí, tú te sí, traes sí, a este autor. Esto es verdad, ¿no? Entonces tú sí, sí. empiezas aquí los estudios de aburrimiento ahí dándole caña. Y ahora nos va a traer un libro, Josefa. Sí, bueno, ya una vez Esto es titulada, dale fuerte. sí, sí, se llama La enfermedad del aburrimiento. Venga, Y la lo enfermedad del aburrimiento, que lo escuche la gente. de Alianza Editorial, que se publica el 28 de abril. Pero ya se puede hacer la compra por adelantado. Y el mismo 28 de abril, que lo sepa la gente, yo me voy a llevar toda esa semana, ¿sabes? Y bueno, yo lo pondré en la página y todo lo que tenemos, porque la gente sabe que nos puede buscar como en Telequia y todo. Lo vamos a poner para que la gente lo compre, además de yo. ¿Vale? Que lo Muy bien. recordemos. Ahora bien, Estupendo. adelántanos algo al menos para que la gente vaya y lo reserve ya en Alianza Editorial, ¿no? Ha dicho. Sí, una vez Es- que el libro de un poco de lo que trata es de lo que te iba a decir, una vez que yo ya defendí la tesis doctoral y puse de manifiesto que Blumenberg había dicho esto y había sido el primero en decir esto, hay alguna cosita por ahí en Hartmann, pero bueno, el que lo había dicho de forma fuerte era él. Entonces, a mí lo que me pasó es que me sorprendió mucho que, sin embargo, la mayor parte de los que estudian el aburrimiento en estos días
lo hacen desde la psicología y desde la psiquiatría, desde las ciencias Sí. de la salud mental, y se encargan más de ver, de analizar qué es lo que falla tanto a nivel psicosocial, a nivel de conciencia, incluso a nivel neurológico. Que esto ya es el no va más, ¿no? Estas Sí. imágenes que se toman del cerebro cuando a uno le han inducido el aburrimiento para ver qué es lo que está pasando. Bueno, y se enfocan un poco en esto y también en tratar de averiguar por qué el aburrimiento algunas veces da lugar, si no la mayoría de las veces, da lugar a comportamientos desadaptativos, o a Sí. empeorar trastornos, a patologías que uno ya tiene, a desarrollar otras nuevas. Y claro, yo decía, bueno, si esto es totalmente contrario a lo que está diciendo Blumenberg, ¿cómo es posible que el grosso de los estudios de aburrimiento esté aquí? Que se esté llegando a considerar incluso que puede haber una patología del aburrimiento, porque hay personas que se aburren en toda circunstancia, que sufren lo que se conoce como chronic boredom, No me digas, aburrimiento ¿estos son crónico. los aburridos? Esos son los que se ¿Existe aburren esto? ¿Existe? independientemente de que el contexto cambie. ¡Qué Siempre fuerte! se aburren en toda circunstancia, y también puede darse el caso de que algo dentro de ellos, cualquier tipo de trastorno, que esto no está todavía ni recogido en los manuales de psicología, pero se está empezando a estudiar, pueda darse el caso de que haya algún trastorno a nivel individual que te impide que, aunque tú te das cuenta de que algo está fallando, crees esa estrategia para dar paso a lo nuevo y ponerla en práctica. Vale. Entonces, Ujú. bueno, se centraban un poco en todo esto, y yo, al empezar a pensar, bueno, es que ya se está hablando del aburrimiento como si fuese una enfermedad mental prácticamente. Te puede estar fallando algo a nivel neurológico, a nivel de conexión neuronal, que te impide que, cuando tus niveles de excitación cortical descienden, tú puedas dar el paso para que vuelvan a subir. Entonces dije, yo quiero ver de dónde viene esto. ¿Cuándo empieza a considerarse el aburrimiento una enfermedad? Y me dediqué durante 4 años enteros, los 2 años de postdoc que estuve en Harvard y 2 años a la vuelta aquí en la Complu, a estudiar la historia del aburrimiento como enfermedad. Es decir, fui leyendo textos desde la antigüedad, toda la historia de Occidente, desde la antigüedad hasta el más inminente presente, en busca de aquellas menciones al aburrimiento como una patología o como una enfermedad. Y esto es un poquito lo que he mostrado en el libro. Entonces hago este recorrido y veo enseguida, a mí me encantaba, me di cuenta de que considerar el aburrimiento una enfermedad en sentido metafórico es algo que ha estado Sí. presente a lo largo de toda la historia, tanto en la literatura, en la filosofía, en la teología, pero llega un momento en el que la medicina empieza, los fisiólogos en el siglo XIX empiezan a tomar esta metáfora al pie de la letra. Es decir, Mm. empiezan a tomar a personajes literarios como Sí. Obermann, René, a Emma Bovary, empiezan a tomarlos como casos de estudio para diagnosticar a sus pacientes que se aburren en exceso. Ujú. Y aquí hay una transferencia, se produce esta transferencia, la metáfora deja de ser tal, empieza a tomarse en sentido literal hasta el día de hoy, hasta que cada vez las ciencias de la salud mental se han hecho cargo más y más y más de los estudios de aburrimiento. Ahora los filósofos estamos empezando a meter el dedo y a decir, que esto ha estado en nuestras manos toda la vida y nosotros seguimos teniendo algo que decir. Las humanidades tienen algo que decir en esto. Sí. Al menos, por ejemplo, para poner límites a lo que vosotros hacéis. Claro. No No, vayáis y a aparte, diagnosticar. yo siempre he pensado una cosa. Yo del aburrimiento, pues ya te digo, estoy aprendiendo ahora contigo. Pero siempre he pensado una cosa. La ciencia suele decirnos los cómo, por ejemplo, funcionan las cosas. Pero la Sí, pregunta del qué es otra cosa sí, más, sí, sí. otra cosa distinta. Y después lo que tú me dices tiene que cuadrar con la experiencia humana y tiene que Mm, cuadrar con cómo después, pues uno va asumiendo precisamente esas descripciones que tú me das del mundo. Y ese efectivamente, discurso no es un discurso que de la ciencia. Tú me puedes decir efectivamente. que el mundo esté formado por átomos, pero es que yo no veo ni uno. Es decir, yo quiero saber qué siento, yo quiero, es decir, hay otros Efectivamente. elementos, el tema de la experiencia. A mí me ha interesado muchas cosas de las que has dicho. Primero, me aseguro, todo esto que me has contado lo podemos encontrar en el libro que va a ser publicado en abril, Efectivamente. en Pongo Alianza Editorial. planteo toda esa historia, todo ese tránsito, y al final del todo propongo esta alternativa de considerar el aburrimiento funcional y de Claro, poner límites deontológicos a las ciencias de la salud mental, para que sí. no se excedan diagnosticando trastornos de aburrimiento crónico, porque muchas veces lo que puede suceder es que tú, esta es la clave del libro,
puede ser que tú no seas capaz de reaccionar ante tu aburrimiento y atraer lo nuevo, no porque tú tengas una patología de aburrimiento crónico, sino porque te encuentras inmersa en un contexto que no te permite reaccionar, como sucedió en Claro. la pandemia. Sí, sí, Esto es, totalmente. yo he creado, en este libro he planteado la categoría del aburrimiento situacional cronificado. Hasta ahora teníamos el aburrimiento situacional, el aburrimiento crónico, y yo he creado esta, aburrimiento situacional cronificado. ¿Por qué? Porque depende de la situación, pero se puede cronificar, no por causa del individuo, sino por causa del propio contexto. Entonces, los síntomas son los mismos. Yo a ti como profesional de la salud mental te puedo dar la imagen de que tengo un trastorno de aburrimiento crónico porque me aburro siempre. Y si tú me medicas, me das directamente una terapia, quizá yo nunca llegue a ser capaz, si tú haces asintomático, anestesias el síntoma, quizá yo nunca sea capaz de llegar a descubrir qué es lo que estaba fallando en el contexto. Claro, es también, por ejemplo, yo eso me lo he preguntado a veces. Yo, por ejemplo, estuve en un... yo me pongo de ejemplo a mí porque soy lo que más cerca tengo, no por otra Es, cosa. Entonces, yo pasé de una etapa de ansiedad a una, pues, vas entrando, la ansiedad te lleva a la depresión. Y entonces yo ahí te das cuenta de que dices tú, reflexioné mucho sobre el tema de la felicidad, sí. porque esto es un tema que realmente, pues al final tú te vas preguntando, si yo tengo esta tendencia, por ejemplo, de manera natural, si yo qué pasa, que entonces me planteo dos cosas. Una, ¿esto me está vetado por tener esta etiqueta, por ejemplo, de esta enfermedad? Es decir, ¿es positivo ciertos diagnósticos que además a veces son apresurados? Esto me lo pregunté. Y por otro lado también te preguntas, vamos a ver, que creo que es análogo un poquito con el tema del aburrimiento. Yo rechacé mucho la solución farmacológica, porque claro, si químicamente, otra cosa son casos graves, casos que son extendidos en el tiempo, yo no voy a decir que esté mal siempre, pero en mi caso particular yo rechacé la farmacológica porque digo, algo me está pasando, algo me está, y quiero saber qué me pasa. No quiero sentirme mejor y ya está. No quiero dejar de sentir agonía. Quiero saber por qué siento agonía y cambiar eso que hace que sienta agonía. Porque si yo de repente me tomo un ansiolítico y, bueno, ese día duermo bien y dices tú, ah, bueno, pues la ansiedad desaparece. Pero ¿por qué tenía yo eso? Si quizás me Claro. pregunto, si las personas caemos en, bueno, me lo tomo, ay, aparece la felicidad y ya está, pierdo la oportunidad de reinventarme. Bueno, quizás que es que yo soy muy romántica, es lo que te digo. Yo hasta he confundido el aburrimiento con quedarme parada porque creo que a lo mejor lo que me pasa es que es imposible aburrirme. Que me quedo parada mirando una pared. No tienes pinta, ¿no? No tienes Claro, pinta es de... que, pero yo soy nada de quedarme para. Lo típico, aquí se dice mucho de tú estás empanada, que me quedo mirando así una pared. Dice, ¿dónde está Raquel? en tu mundo. Sí, sí, ¿dónde está Raquel? Pues en otra parte. Y no me doy ni cuenta. Puede pasar una hora, puede pasar. Y después la sensación me encanta, ¿eh? O sea, es lo peor. Sí, sí. Es lo peor. Que te has cambiado de pensamientos, quizás, ¿eh? Sí, sí, me pasa unas cosas así que digo, uy, el tiempo va más rápido que yo y es que me he quedado mirando una pared. Pero es eso, yo me lo pregunto, la solución, como cada vez parece que haya más enfermedades mentales, que no digo que no existan, pero cada vez Sí, hay sí, más etiquetas, si se van sí. solucionando farmacológicamente, ¿cómo vamos al origen, al problema y nos adueñamos de nuestra vida? ¿Esto no es Supuesto, perjudicial? por supuesto que hay una tendencia declarada además y ante la que ya se lucha de convertir en enfermedades mentales las molestias cotidianas. Yo ¿Verdad? siempre vuelvo sobre esto. Es que hasta el editor de la cuarta edición del DSM, de este manual de diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, Sí, hasta él mismo, es francés, se llama, es francés, él dijo que se estaban medicalizando pues cosas tan cotidianas como el dolor que se siente cuando pierdes algo, te echan del trabajo, tu pareja, discutes con tu amigo, muere tu gato. Es decir, el estar un poco triste, sencillamente, el sentirte mal porque te aburres. Entonces, bueno, o sea, esto es algo que se está denunciando por activa y por pasiva. Y él sí, precisamente venía a decir que es que los psiquiatras tienen el ego muy alto, han sobreestimado su área de conocimiento pensando que tenían todas las respuestas. sí. Yo lo comparto, estoy de acuerdo, Yo pero también, también ¿eh? me doy cuenta de que nosotros mismos, para nosotros es muy fácil nos gusta mucho quedar exentos de responsabilidad. Es decir, en el momento en el que a ti te diagnostiquen
un trastorno de aburrimiento crónico, se acabaron tus problemas, es que estás enfermo. Esto es algo que ha pasado también en el libro, también aparece, ha pasado a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en la Edad Media esto pasa de una forma muy curiosa. Se les está machacando mucho a los hombres de fe en los monasterios porque no pueden aburrirse. Aburrirse es sinónimo de estar descuidando la obligación contemplativa de Dios, de la divinidad. Entonces se convierte, el aburrimiento es un pecado. Es un pecado, la acedia se trata como un pecado. Esto supone una carga para esas personas que sufren aburrimiento situacional porque depende de una situación que es monótona, repetitiva hasta la saciedad, que no permite ni un ápice de creatividad. Tienen este aburrimiento que depende de la situación y que se cronifica en el tiempo porque no pueden hacer nada para salir de eso, porque si hacen algo, incurren en pecado. Sí. Esto les hace, la culpa es de ellos. Nunca va a reconocer esta institución religiosa que ha puesto las expectativas demasiado altas de lo que es la capacidad de aguante del ser humano, la capacidad de dedicación del ser humano a la divinidad. Entonces, ¿quién tiene la culpa aquí? Bueno, pues aquí se hace otra transferencia del aburrimiento hacia la melancolía y empieza a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, a considerarse que esa tendencia a aburrirse es algo de origen fisiológico. Ya no es responsabilidad de nadie, ni de la iglesia, ni del monje que se aburre. Es que mi cerebro no soy yo, ¿no? ¿Qué culpa tiene? Ya nadie tiene culpa de nada. Entonces nosotros también tenemos una gran parte de responsabilidad. Nos quejamos mucho, volviendo sobre lo que estábamos hablando antes, nos quejamos mucho de que, joder, es que nos hemos puesto muy cómodos y en cuanto nos aburrimos un poquito, venga, a Twitter. Bueno, pero ¿de qué te quejas luego? Si yo soy la primera que lo hace. En cuanto tengo 5 minutos, ¿qué hago en estos 5 minutos? En 5 minutos no me da tiempo ya a nada. Bueno, pues sale, a pasar. Entonces, luego no estaría bien que yo me queje de que estamos sumidos en las redes sociales, de que nos entretenemos con entretenimientos banales. Por eso yo precisamente digo que es normal que lo hagamos y lo defiendo. Y a lo mejor, yo pregunto una cosa, a lo mejor entretenimiento de este tipo ha habido siempre, lo que pasa es que ahora estamos muy conectados, somos muy conscientes. Es decir, como se puede calcular cuánta gente ve Netflix y tal, ¿sabes? Pero antes estábamos en la plaza del pueblo criticándonos unos a otros. Ya ves, tampoco es que estuviésemos haciendo cultura. Efectivamente, muchas veces también es que esto con el tema de la infancia se ve mucho, porque nosotros dentro de lo que cabe somos adultos. Si te quieres tirar 3 horas en pequeñas dosis metido en Instagram, pues es tu problema. Pero nos quejamos también mucho de es que los niños, ves a los niños en los parques, en los restaurantes con los papás, con la tablet o con el móvil. Bueno, pues eso no es de por sí malo. No tiene por qué ser peor que salir a la calle a tirarle piedras a un perro, que es lo que se hacía en mi época. Claro, la gente quiere pensar que si tú dejas al niño que se destroce de aburrimiento, se hincha a llorar y se queje, me aburro mamá, me aburro papá, piensas que al final el niño, por ciencia infusa, va a ir a la estantería, va a coger un libro, va a empezar a leer, o mi hijo se está convirtiendo en un genio gracias al aburrimiento. Bueno, lo más probable es que invente alguna trastada, que coja pues las colonias, empiece a echarlas por el baño, que es lo que hemos hecho todos de niños, es lo que, a lo que se pierde. No, y además una cosa también tenemos que decir, yo es que mira, una vez, porque yo soy muy defensora de que esta idea de los jóvenes, bueno, la hemos visto desde antiguo y a mí me cabrea muchísimo, a mí me sienta muy mal, porque yo además cada vez que me he acercado, es todo lo contrario, cada vez que me he acercado a las generaciones que vienen, creo que vienen generaciones que le dan bastante vuelta al coco. O sea, es que no veo eso realmente. Hombre, te encuentras de todo, como había en mi clase y como seguramente estaba en la clase de nuestros padres. O sea, te encuentras de todo. Y encima, yo recuerdo una vez para Canal Sur, como había una persona allí que se llevaba prácticamente en cada colaboración, recordaba que la juventud estaba perdida, pues me puse a recabar datos del uso de las redes sociales. Y resulta que es cierto que hay muchos jóvenes que hacen como tú dices, ¿no? Se ponen a mirar. Pero los que mayor interacción tienen, es decir, los que interactúan más pero con tasas muy altas, son gente que supera los 30 años. Es decir, los que meten tan ganas, los que pasan tiempo comiéndose el coco de yo me voy a pelear con este, hay que ver esto que me ha cabreado, pasan los 30 años. Es decir, los otros lo ponen y a lo mejor está de fondo, ¿sabes? Los chavales lo ponen y pueden estar en 4 cosas distintas. Pero es que vi el uso de Facebook, era tremenda la diferencia de edad con lo que solemos imaginar, que era de 30 a 40 años, eran las mayores interacciones, pero esto también pasaba en Instagram, que se dice más joven,
pues también las mayores interacciones superaban los 30 años. Digo, ¿y ahora Claro, qué? ¿Ahora qué? ¿Sabes? claro, claro que sí, claro que sí. Me gusta que empiezo a ver a personas mayores también haciendo esto y eso me gusta. Porque, bueno, por contarte algo más sobre mí, yo ahora que ya he terminado esta etapa de estudiar el aburrimiento, la historia del aburrimiento como psicopatología o como enfermedad Sí, y sus alternativas, yo llevaba ya mucho tiempo dándole vueltas a montar un proyecto de investigación para estudiar el aburrimiento en las personas mayores. sí, Es algo que me sí, ha encantado siempre, también sí, supongo que por este dato biográfico, ¿no? De que me preocupa mucho el tema de la muerte y me preocupa sí. mucho cómo serán los últimos años si tengo la suerte de llegar. Si nos deja Entonces, Putin, yo le digo a todo el mundo ya, si nos deja Putin, me la ha puesto fácil. que nos A deja, ver, como no me escuchas, ¿sabes? que nos deje. Entonces, la verdad es que lo que trabajo ahora mucho es eso, el estudiar cómo es la experiencia del aburrimiento en las personas mayores, porque también tendemos Sí, a pensar este estereotipo de, ah, no, y las personas mayores son las que ya no necesitan entretenerse, ya no no, les da placer nada, no tienen actividades de, no necesitan actividades de ocio. Sobre todo, o sea, yo, la parte en la que me enfoco es en las residencias. Estamos hablando ya de claro. personas con altos niveles de dependencia, etcétera. Hay una tendencia a pensar que esas personas ya ni tienen gustos, ni tienen aficiones, ni recuerdan qué les apetecía hacer, ni se aburren, ni nada de nada. Es como, no, ellos se sientan en una silla y vegetan. Y con eso son muy felices. Y no es cierto. Y no es cierto. Mira, eso le va a encantar a mucha gente que te está escuchando, porque claro, esto lo ven en YouTube, se lo recuerda a la gente, pero el primer sitio en el que sale es Radio La Isla, y ya sabemos que la radio es una compañera de mucha Sí. gente mayor, o que está sola en su casa, o que está acompañada, porque la radio al fin y al cabo viene de lo que viene. Y dirán, hombre, menos mal que alguien lo Sí, sí, dice, ¿sabes? sí, sí, por Porque parece supuesto. que se nos olvida, parece que como la persona va cumpliendo años y nosotros o no empatizamos con la generación que va viniendo o no empatizamos con la que ya nos ha Está antecedido. La cosa es que saliendo. nosotros estamos por encima y ya está, y las cosas para nosotros. Y eso es verdad, Sí, tienen sí, una vida, claro, tienen una totalmente. vida y de hecho por eso hay algunos clubes y hay cosas que intentan mover actividades entre ellos, que yo creo que eso es importante porque otro de los problemas que creo de nuestra sociedad, que a lo mejor porque provoca ese aburrimiento, no lo sé, es el de la soledad no elegida. Sí, la Fíjate, soledad no deseada. Es claro, que es la otra cara de la moneda. Es mm, aburrimiento, soledad no deseada. Al final, cuando te aburres, eso tiene mucho que ver en el hecho de que no tengas, de que sientas soledad emocional o soledad social, o incluso que padezcas aislamiento social. Y a la inversa es igual, si tú eres una persona que está normalmente sola, que no tiene apoyo, que no tiene una red social en la que apoyarse, eso va a revertir en que también te sí. aburras más. Siempre, Es que claro, a mí hablando este tema me interesa un montón porque a mí me llaman mucho moñas, ¿eh? Porque creo que, aunque ahora suena feo decirlo, porque ahora todo el mundo dice yo me valgo por mí mismo, por mí misma y somos todos muy fuertes, yo creo que necesitamos a los otros, en cuanto a otros. Quiero decir, pero yo necesito, mira, yo me cambié hace poco de piso, te pongo un ejemplo, otra vez me pongo a mí porque es lo que te he explicado, soy me la que más encanta. cerca tengo. Yo me cambié de piso y ya el primer día conocí al vecino de abajo. Yo no Ay, puedo llegar a un bloque y no, pero del tirón, ¿eh? Del tirón. Ya le estaba hablando y vamos, al día siguiente subió a arreglarme las humedades. Fíjate tú. envidia, qué envidia. Yo no conozco Pero a mi vecino. es que hay que hacer, o sea, yo voy con la cara dura, ¿sabes? Del tirón. ¡Ay, qué perrito! ¡Bum! Voy a saco a hablar. ¡Ay, qué perrito! Cualquier excusa, aunque digan al principio, hay gente que pensará, y la loca, y no me hace caso. Hay vecinos que dicen, bueno, ahí vive una loca y ya está, que habla mucho. Pero intento, porque creo, no es lo mismo que tú vivas sola en un piso, un día te pasa algo, ¿quién está al lado? Tu vecino. Sí, sí. Yo creo que necesitamos los otros para todo, que no nos damos cuenta, pero que nos creemos ahí super personas. Entonces, incluso ya en el ámbito más pequeño, si tú no tienes esa relación con los otros, tú lo vas notando. Por Aunque después supuesto estés que sí. rodeado de gente y seas muy fiestero o muy fiestera, ¿sabes? Y vayas a los sitios rodeados, ahí también se puede notar la soledad. Efectivamente, Justamente. una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tú puedes estar rodeada de gente y en realidad sentirte muy solo. En las residencias pasa esto. En las residencias Sí, estás conviviendo con 100 personas más, pero realmente tú tienes conocido, sabes cómo se llama esa persona, sabes a lo mejor qué problema tiene, cuáles son sus dolencias, pero no es compañía. O sea, perdón, claro. eso es simplemente compañía, pero no es.
amigo, digamos, no es una persona, no puede paliar esa soledad emocional que se tiene que satisfacer, pues sintiendo que tienes a alguien en quien puedes apoyarte, que hay personas con las que puedes contar si tienes un problema, que van a estar para lo bueno y para lo malo. Entonces, eso es bastante más difícil. Sí. Yo creo, yo lo he vivido por la pandemia. Si tienes ese pilar fundamental en tu vida, ya sea pues un amigo, tu pareja, tu padre, tu madre, un hermano, creo que eso te salva mucho, Sí. incluso si te encuentras en situaciones de aislamiento, como durante el confinamiento, eso al final te llena muchísimo y también Sí, hace, por supuesto, que ese aburrimiento no se dispare, que los niveles no claro. se conviertan en algo extremo. Yo creo que por eso nos asomábamos a los balcones. No era por aplaudir, era por ver al otro o a la otra que teníamos enfrente. Por una cuestión de empatía, ¿verdad? También Sí, de que esto nos está pasando a todos. De repente volvimos a sentirnos todos en el mismo barco, porque no es igual que, sí, mira, a aquel le está pasando hambre, mira, sí. este que tiene que ir a coger ropa a la iglesia, o mira el otro que le han echado del trabajo, pero bueno, yo ni paso hambre, ni me falta ropa, ni tengo mi trabajo, entonces no es tanto. Pero de repente, claro, cuando algo nos pasa a nivel global, a todos, a toda la especie, además, es que no es ya un pueblo, Sí, es que fue una cosa impresionante, ¿no? Volvemos a darnos cuenta y a decir, wow, sí, esto significa algo, ¿eh? Esto significa algo, somos lo mismo. Al final, ¿cómo podemos ser tan poco empáticos entre nosotros mismos? ¿Cómo podemos desentendernos tanto de lo que le pasa al que está al lado? Y bueno, algunas veces pues también es porque por falta de tiempo, porque está un poco el mundo montado de una forma que tienes que esforzarte tanto de manera individual para poder tener una sí, calidad de vida, o lo que al menos nosotros creemos que es la calidad sí. de vida, que es lo que tenemos O que para alcanzar. sobrevivir también, muchas veces para alcanzar los mínimos de supervivencia, porque la vida no está fácil. Sí, sí, sí. Al final a veces impera mucho el creer, pues si yo subo, tiene que ser a costa de que tú bajes. No podemos Ya, subirlos, no hay para todos. El pastel sí, se acaba. Entonces eso nos hace, claro, movernos de una forma un poco individualista. Y al sí, final, en estos casos, cuando te das cuenta de, oye, mira, que al final soy de carne y hueso como aquel y hay una enfermedad que me pilla a mí, pilla al más rico, al más pobre, al que más amigos tiene y al que más solo está, al que se aburre y al que no, y somos parte de lo mismo. mm. Pues mira, yo creo que ahí te pega una música bonita, profunda, ¿eh? Con eso te lo digo todo, lo ha dicho muy bonito. Ahora bien, la gente acaba de ver, mira, lo primero, vamos a recordar, dentro de nada, en abril sale un libro tuyo, donde nos Sí, explicas todo esto. Ya hemos visto que sabes del tema, que no viene a decirnos cuatro cosas, porque hay que ver la de libros que rondan, de gente que está sufriendo ese aburrimiento quizás del que estamos hablando, y se va a un libro donde le dan unas claves de la felicidad. No, wow, cuidado, claro. cuidado, Claro, si quieres me cuentas de porque esto también es muy común. no Esto, hay una, no hay una solución mágica. A mí me pregunta mucha gente, ¿eh? sí, Vienen en busca de ese elixir mágico. Oye, ¿y cómo puedo hacer para no aburrirme? Digo, mira, si realmente tuvieses un problema del aburrimiento, necesitaría un grupo de expertos multidisciplinar contigo durante una cantidad de tiempo ingente para poder averiguar entre todos qué es lo que a ti te pasa para que te aburras tanto. O sea, esto no es una cosa de llegar y decir, ah, pues mira, tienes las 7 sí, claves para evitar el aburrimiento, en absoluto. Pero sí es cierto que termino este libro que comentabas, La enfermedad del aburrimiento, haciendo, digamos, haciendo esta reflexión en torno a que una vez que has leído este libro, al menos yo creo que no es un libro de autoayuda, por supuesto que no, pero creo que conocer el aburrimiento y haberte lanzado a no tener vergüenza, a hablar del aburrimiento, a incluso a expresar que uno mismo se aburre, aunque sea para ti mismo, a no sí. sentirte culpable porque, oye, sí, hay momentos en los que me aburro, no siempre sé aprovechar el tiempo al máximo, no siempre sé lo que quiero ni lo que me apetece, todavía no me conozco del todo, no pasa nada, puedo vivir con ello. Pues gracias a ese recorrido, de alguna forma conocer todas esas distintas variables que hay, todas esas variantes también del aburrimiento, esa tipología, yo siempre le digo al lector al final del todo, yo creo que la próxima vez que te aburras, nunca, o sea, nunca jamás vas a volver a ver el aburrimiento con los mismos ojos, ni lo vas a sentir con los mismos sentidos con los que los sentías antes. La próxima vez que te aburras, le vas a prestar una atención a tu aburrimiento enorme.
Sí, vas a ver de dónde viene, vas a empezar a analizar, oye, y esto me suele aburrir siempre en esta situación. ¿Por qué siempre viene el aburrimiento los sábados por la tarde? ¿Qué es lo que está fallando? Le sí. vas a dar unas vueltas como no se las habías dado nunca. Creo que eso, el dialogar contigo mismo abiertamente acerca del aburrimiento, en el fondo es el primer paso para Sí. empezar a sacarle provecho al aburrimiento. Y con sacarle provecho me refiero, sabiendo que es funcional, a tratar de poner esos elementos en común contexto y la situación personal de uno mismo, de forma que respondamos a ese aburrimiento de la forma más beneficiosa o fructífera posible, evitando siempre esas respuestas desadaptativas. Mira, yo estoy de acuerdo por una cosa, y además es que los que dan una receta facilona, en realidad, que además, esto lo suelo decir, aunque me digan después me cae algunos haters, porque digo, mira, autoayuda no puede ser, porque es que se le llama autoayuda, cuando autoayuda sea que yo me ayude a mí misma, no que otro me diga qué tengo que hacer. Eso es contradictorio ya hasta el Tienes nombre que ya, hacerlo tú. claro, es absurdo. En Sí, cambio, yo sí, creo que el conocimiento, aunque suene muy idealista, sí que nos abre puertas de libertad, porque provoca un darse cuenta. Tú te eso das es. cuenta de cómo dirigirlo. Tú nos has dicho que el aburrimiento es funcional, es decir, que está ahí por algo, y ese por algo, si lo averiguamos, nos hace movernos de sitio. Es decir, si yo averiguo que me aburro con ciertas personas y al final es porque no comparto con ellas lo que quiero hacer, por ejemplo, si he leído tu libro, me doy cuenta al aburrirme con esas personas de, oye, ¿por qué me estoy aburriendo? Es decir, me da una herramienta, tú nos das un conocimiento con una herramienta que después podemos aplicar en nuestra vida. Y esto Creo no es que autoayuda, esto es conocimiento. sí, creo que lo más interesante es que, porque eso es más sencillo, eso es más fácil, darte cuenta de, oye, pues es que mira, ya sé lo que me está aburriendo, es que no me gustan las películas de acción y me he puesto a ver Por ejemplo, Iron Man. Entonces, pues por eso me estoy aburriendo. Eso es más sencillo, pero creo que lo interesante está en que nos va a ayudar a darnos cuenta de cuáles son esos contextos, esos escenarios sí. estructurales que causan aburrimiento y que impiden que nosotros podamos responder. Eso creo que ahí va a estar la clave, precisamente porque también, como explico en este libro, suelen ser compartidos, suelen ser contextos que compartimos muchas personas. Y al final ese aburrimiento colectivo es el punto de partida de un cambio de paradigma. Qué bueno, entonces en realidad podemos ver el aburrimiento no como algo positivo, pero como ese motor, y tú Sí, que nos enseñas a usar ese motor en cierta manera. Es sí. decir, yo ya estoy deseando leerlo. Tú has dicho el 28 de abril. Sí, tú, Raquel, has puesto tu granito de arena como pocos hacen, atreviéndote a esto, pues a lanzarte a hablar del aburrimiento, a hablar de tu propio aburrimiento, a querer aprender sobre el aburrimiento, porque es la única forma realmente de que compartamos entre nosotros qué es lo que nos aburre y en qué situaciones el Sí, aburrimiento se nos cronifica por culpa del contexto, sí. y de ahí podamos unir Es fuerzas y más, reaccionar sí, colectivamente. es más, mira, ya aprovecho, ya que tú ves bien que yo, así, porque yo es que salgo mucho, o sea, yo me puedo llevar, yo creo que en el fondo mi gran talento es Ah, hablar, pues así simplemente. Pero que, mira, ya aprovecho y te digo una cosa que me pasó a mí en el periodo post-pandemia. Todavía no, ¿sabes? Post-pandemia, ya estábamos fuera, ya podíamos salir, pero yo me costaba mucho salir y me da por, cuando acaba el día, por ver películas. Pero como normalmente durante mi vida yo he sido una viciada a los documentales, anda, siempre, que ¿vale? Siempre, una viciada, pero tela, hasta documentales. Yo he llorado con un documental de la historia de una flor. Y yo ahí llorando, todo sentía de pobre flor, pobre flor. Una cosa, pues justo después de eso, por algún motivo, yo veía documentales, no, no, ya no te llenaban. no. Y volví a retomar un gusto que tenía yo, pero hace mucho, que en realidad yo creo que yo lo había tapado como tabú por vergüenza, que es que soy una friki. Es Sí, decir, también. yo soy una friki pro Marvel total, pero no lo suelo decir. Me había dado cuenta después, a base de tratamiento psicológico, después reconociendo de que yo tenía como tabúes de mí misma, claro, si tú quieres dar la imagen cultureta y esto, no digas que quieres tener un póster de Doctor Strange, porque no, ¿me entiendes? No digas esas cosas, ¿no? Tengo ahí un Funko de Marilyn Manson, ¿eh? Claro, ve, a mí me va mucho, No me avergüenzo de nada. claro, pues, pero tú sabes que a veces puede pasar que al final te habitúas a una autoimagen que al final no te reconoces con eso. Y yo Eso es, quería hacer eso actividades. son los contextos estructurales que al final hacen que, oye, no sales del aburrimiento, pero porque tú misma te pones barreras
En este ¿Sí? caso, te las has puesto tú misma, te las pone la sociedad o tú has dejado que te las pongan y evita que tú Sí. puedas practicar salidas a ese aburrimiento de una forma creativa y Sí. positiva. Sí, sí. Ya después me dio otra vez, ya cuando fui avanzando en el tratamiento, tengo que decir que empecé a verme todas las de Marvel otra vez diciendo, leche, que a mí me ha gustado esto de toda la vida, ¿sabes? Hasta me puse un póster de Fénix, ya me vine arriba. Pero es verdad que ahí hay una lucha consigo mismo, es decir, que muchas veces que queríamos mantener una autoimagen de, es que yo no me lo puedo pasar bien haciendo esto, y resulta que no, a lo mejor te gusta a ti más la taberna que la finura, Pues reconócelo, yo que soy de ese lado de más de taberna que de igual que yo. finura, como dices, yo le diría a los oyentes que la vida es muy corta y que lo cierto y verdad es que si tienes que estar el tiempo que tienes fingiendo ser una persona que no eres, entonces se te va a hacer muy larga y no en un buen sentido, ¿eh? No en Sí, el buen sí. sentido. Larga y aburrida. Yo eso es Tiene algo más que sentido. descubrí hace muchísimo tiempo. En la academia es muy fácil que te señalen cuando, pues, por ejemplo, no eres una cultureta, no eres una esteta, no, Sí, digamos, no vienes de este mundo ni te termina de llamar la atención. Y bueno, ¿por qué tienes que sentirte mal? A ti te gusta lo que te gusta y ya está. sí. No, eso no te hace ni mejor ni peor. Si te gusta Marilyn Manson, te gusta Marilyn Manson. Si te gusta Y Beethoven, anda que pues no está guay Marilyn Manson. te gustan los dos, pues estupendo, Claro. pero si no, no pasa nada. Eso no Sí, significa nada. Así sí, que bueno, yo en ese aspecto es que abogo mucho por la libertad, que todo el mundo, que no hay que tener problemas en decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Eso al final es Freud, eso es reprimirnos y la sí. represión lo que lleva es a los estallidos. Al final cuando este aburrimiento que se puede llegar, si se extiende mucho en el tiempo, se convierte en tedio, en ennui, ¿no? En el ennui francés, se convierte en hastío profundo. Al final, la vida se despoja de sentido. Ya no nos gusta nada, nada, no nos merece la pena hacer nada. Mm. Cuando llegas a este punto, al final vas a acabar reaccionando también por pura supervivencia, pero las reacciones van a ser extremas. Como extremo es el aburrimiento, el tedio del que tienes que escapar. Y cuando las reacciones son extremas, pues en ellas habitan los peores monstruos. Sí. Así que es mucho peor reprimirse. No hay Mira, me ha hueco. encantado lo que me ha dicho. Y ya que hemos visto que sabe, que nos va a traer el libro, que tenemos que estar atentos. Lo único que eso sí, ha quedado pendiente de antes que me lo ha dicho. Hemos dicho tu currículum muy por encima. Para los que tengan duda además, y a lo mejor que sean muy culturetas y digan, bueno, sí, esta está hablando del aburrimiento, pero yo no estoy convencido para coger este libro. A ver, tú has contado cómo empieza, es decir, tú has contado que tú empiezas a estudiar filosofía y después ya decides hacer el doctorado en esto. ¿Tú puedes hacer como un resumen de tu recorrido estudiando el aburrimiento? Sí, sí, por supuesto. El resumen muy resumido es, empiezo a estudiar el aburrimiento a través del filósofo Hans Blumenberg, que lo comprende como una emoción adaptativa que se selecciona en algún punto de nuestra carrera evolutiva porque impide la quietud y mantiene nuestros mecanismos adaptativos siempre bien engrasados, al impedirnos que nos quedemos en esos estados en los que algo deja de satisfacernos. Y para esto te fuiste a Alemania. Tú Para esto solita ahí echándole valor. Alemania. Cuando estaba haciendo el doctorado me fui a Alemania y me traje todas sus ideas inéditas sobre el aburrimiento para España. Ya defendí mi tesis doctoral que se llama El aburrimiento como presión selectiva en Hans Blumenberg, está en abierto en internet. Después de esto, justo defendí mi tesis doctoral un 24 de abril de 2017 y al mes siguiente gané una beca postdoctoral en la Universidad de Harvard. Allí me fui a investigar la historia del aburrimiento como enfermedad. Y a mi regreso a España, 2 años después, desde 2019 hasta 2021, he estado trabajando sobre este libro, sobre la enfermedad del aburrimiento. Es toda mi etapa postdoctoral. Y una vez que... Y además, qué bien queda decir que ha estado en Harvard. Sí, sí, ¿verdad? Ay, sí, las cosas como son. La compro está muy bien también y no hay que ir tan lejos. Y ya, una vez que ya entregué este libro, di a luz a esta criatura que está en la incubadora, la tiene mi editora allí en Alianza y en cuanto la presente en sociedad, pues ya me despido de ella. Mira, a mí hay muchas veces que digo que nos pongamos a hablar de filosofía, pero de cosas como muy lejanas a lo que experimentamos, a lo que vivimos. Al final la gente sí escucha, pero después se le olvida todo, porque Sí. en el fondo no le importa lo que se está diciendo. Ahí va justamente la última parte de mi vida académica, y es que todo este conocimiento que he recabado durante los 5 años de tesis doctoral, los másters,
y los 4 años de postdoc, ahora lo que quiero es aplicarlo, ponerlo en práctica. Claro. Para poder colaborar de alguna forma con la sociedad. Y este punto en el que yo he encontrado que puedo aportar algo es el alivio del aburrimiento en las personas mayores que viven institucionalizadas. O sea que actualmente tengo un proyecto de la Unión Europea, un proyecto Marie Curie, Sí. durante 3 añitos en la Complu para llevar a cabo el primer estudio de campo sobre el aburrimiento en las residencias de la Comunidad de Madrid y de España. Y a partir de ahí estamos por ver cómo desarrollamos algún protocolo de prevención primaria para que este aburrimiento no sea un problema, no sea un factor de riesgo, ¿no?, de cara a la consecución del envejecimiento digno. Tú sabes que hay gente que dirá ahora, ¿esto es filosofía? ¿Los Sí, filósofos hacen esto? Tú sabes que hay gente que lo dirá, ¿verdad? Que sí, dirá, sí, los sí. filósofos hacen cosas, la gente... Tú sabes que Mira, hay que lo preguntan o... conmigo la gente topa en ese aspecto, porque sí es verdad que a mí me quema mucho la sangre esta gente que dice, es que no todo tiene por qué servir para algo en la vida, la filosofía no tiene por qué servir para nada. Y yo digo, mira, en esta vida lo que no sirve para algo Desaparece. desaparece. Todo tiene que servir para algo y lo que no sirve desaparece. Y es que el caso está en que la filosofía sí que sirve para algo, pero tienes tú que hacerla valer. Al final ha sido una filósofa la que ha venido a prestar atención a un problema que se da en el sector sociosanitario y geroasistencial, del cual pues nadie hablaba, ni enfermeros, ni directivos de residencias. Bueno, pues estaba ahí el aburrimiento, pero había otras cosas a las que prestarle atención. Y ha sido una filósofa la que ha dicho, oye, cuidado, que el aburrimiento puede empeorar muchas condiciones físicas y psíquicas. Hablamos de personas mayores que tienen Alzheimer, demencias en Sí. distintos niveles. El aburrimiento empeora esa condición. Entonces, claro, la filosofía sirve para muchísimas cosas. Hay que buscar el lugar en el Y que sobre puedes... todo si está en manos de una buena cabeza, como la tuya. Tienes que Hombre, hacer un esfuerzo por buscar de qué manera puede la filosofía revertir en un uso para la sociedad. Si realmente queremos que se la respete y que no desaparezca. Y se me ha hecho de noche, Raquel. No sé sí, si sí. prender la Ha luz visto, es... nos hemos llevado. Es que en realidad, porque después la gente en radio, y yo ya te voy a ir dejando tranquila, porque lo Ay, que yo sí, no tengo mira, prisa. pero voy a dejar apuntada una cosa, tú y yo nos vemos más veces. Me parece genial. Sobre todo, porque yo me voy a leer ese libro. Yo voy a ser de las que en cuanto acabe esta conversación, porque le recordamos a la gente que ya se puede ir reservando. Esto va a Sí, empezar. ¿Dónde? En Alianza Editorial, ¿dónde la gente puede buscar? exactamente. En Explícale a la gente. Amazon, en Fnac, en Amazon, donde quieras. Vale, pues esto se lo vamos a insistir. Vamos, lo último que voy a decir en el programa, después de despedirte y todo, es decirle a la gente que vaya pillando el libro. Pero aparte vamos a estar atentos el día 28 y que aparte nos vamos a ver más veces. Pero también voy a chivarme de una cosa. La gente en radio... Todas las cosas que hago están en mi página web, que es www.josefarrosvelasco.com. Me pueden seguir por Twitter, que es @josefarrosucm. Y vamos, o mandarme un email en cualquier momento, que también está en mi página web, y yo estaré encantada de resolver cualquier duda, lo que haga falta. Sí, porque se ve que tú eres una persona que se preocupa por lo que está pasando. Bien. Los titulares, página web, donde te encuentras, nombre del libro, donde lo compras, que lo apunten, que ya han cogido el boli. Ya les he dado tiempo. Pues mi página web es www.josefarrosvelasco, que es mi nombre y apellidos.com. Y bueno, estoy en redes sociales solamente y no pienso estar en ninguna más, en Twitter, que es @josefarrosucm, como Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, se me va a escapar un detalle, pero no, que se quede apuntado, que lo tengo que decir. Sí. El libro La enfermedad del aburrimiento aparece el 28 de abril, editado por Alianza, y ya se puede reservar para que el día 28 te llegue directamente a tu casa. Y lo puedes reservar por Amazon, por Fnac, por Casa del Libro, Agapea. Y se me iba a olvidar casi, está todo el mundo, incluida por supuesto tú, Raquel, invitados a uniros a la Sociedad de Estudios de Aburrimiento, de la que soy fundadora y presidenta. Es la International Society of Boredom Studies, que es la primera sociedad cultural, académica, científica del mundo dedicada al estudio del aburrimiento. Si yo estoy invitada, cuenta conmigo. Es totalmente gratuito. Si yo estoy invitada, cuenta conmigo. No te he preguntado ni cuánto cuesta, porque es que me ha encantado. Mira, yo soy muy cercana, sí es verdad. Por amor al conocimiento, es totalmente gratuito, Sí. ahora y siempre.
Sí, sí, a mí me ha encantado. Yo soy más cercana a estudiar mucho la percepción y tal, el tema de la percepción. Ya lo hablaremos tú y yo otro día, ¿sabes? Y me va mucho el tema de la percepción, pero esto me ha enganchado muchísimo, Qué bien, me muchísimo. alegro O mucho. sea, cuenta Me- conmigo, porque encima es que como yo soy una persona muy de quedarse parada mirando una pared, pero después me entra un torbellino, soy como el muñeco. Sí, sí, tengo como las dos caras. Hay gente que me pregunta, ¿pero tú eres tranquila o nerviosa? Porque depende del momento en el que me vean, parezco muy templada o parezco un torbellino. Es No lo que es sé. una combinación perfecta. Claro, yo no lo sé. Por eso cuando tú me has preguntado quién eres, digo que no lo sé, porque estoy llena de Estoy contradicciones. tranquilamente nerviosa. Sí, 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 una cosa así. Soy la contradicción hecha persona. ¿Sabes? Yo me peleo conmigo y tengo estas cosas, tengo estas cosas. ¿Sabes? Yo creo que a ti también te pasa, pero le tengo que decir, y era una cosa también que quería decir, a ti se te ha hecho de noche en la imagen, pero ¿Sí? porque la gente tiene que saber una cosa, después que lo vean en YouTube, que en la radio te van a escuchar como 40 minutos, una cosa así. Pero ¿cuánto llevamos ya hablando? Pues 1 hora y media y lo que 1 hora y media, porque somos dos podríamos grados seguir. charlatanas. Porque somos dos charlatanas, ¿sabes? Sí, voy a entender. Ah, vale, mira, magia. Ea, ya está, Voy a ya entender. está. Porque ya no se me veía nada. Pero bueno, yo te voy a preguntar, hay una pregunta, yo ya voy a ir cerrando para dejarte a ti tranquila. Cuenta conmigo para los estudios estos y aparte decirle a la gente todas las redes que ha dicho, incluso el enlace que lo voy a buscar yo de dónde reservar libros van a estar también en Telequia. Es decir, porque la gente que me siga en redes, que sepa que lo voy a dejar todo colgado para que la gente pueda acceder ahí también. Porque Josefa tenéis que verla, es una crack. Es una crack. Sí, sí, Tú sí sí. que eres una crack. Sí, es que hemos conectado desde el principio, ¿verdad, Nos Josefa? hemos juntado piezas. Sí, sí. Ojalá que sí. Ahora, te digo, una cosa que yo como sé que esto es un diálogo así como loco, antes de cerrar nada, yo te pregunto, ¿te queda algo por decir? ¿Te quiere cagar las castas de alguien? ¿Quiere decir, mira, mi vecino es de esto, que pare ya? Lo que tú quieras, libertad absoluta. ¿Te queda algo por decir que yo no haya preguntado? Yo creo que mejor no. Yo creo que todo lo bonito que tenía que decir ya lo he dicho. Lo feo me lo guardo para mí. Vale, y si no, nos lo guardamos para otra, porque tenemos que quedar otra vez para comentar tu propio libro y decir, No, gracias, Josefa. no quememos todos los cartuchos de golpe. Eso, eso. Yo Como por si quiero acaso te hablar pregunto, digo, a lo mejor quiere poner una política, queja aquí institucional y quiere decir, mira, mi vecino es de la radia que empiece más tarde, yo qué sé, una cosa así. Tú puedes aprovechar el momento. de momento no, voy a esperar a tener más confianza con los oyentes. Pues vale, tú sabes que esta es tu casa, ¿eh? De todas maneras, tú lo sabes. Y ya Así después aquí parto el juego, ya porque ya hemos visto que es que Josefa y yo ya hemos conectado, ya esto parecía ya que nos conocemos de toda la vida. Y le recuerda a la gente, tú llegaste aquí, bendita sea la hora, porque esto hay una cadena de ayuda. No te he dicho yo que yo le doy mucha importancia a los otros, pues yo Sí. lo hago ya descarado. Lo hago ya Muy de ayúdame, ya con todo el descaro. Y curiosamente, llegaste de la mano de Carlos Javier Serrano, que le encantó a la gente se quedó maravillada, tú sabes cómo es él, que tiene ahí como un alma de poeta también, metida Sí. adentro, es muy poeta. un Y, flyguy. claro, y Carlos Javier me dijo, y además puede buscarlo la gente en la entrevista, dijo, te voy a dar una investigadora que además te va a llevar muy bien con ella porque es así como tú. O sea, se olió que tú y yo íbamos a conectar. Sí, Eso sí, se sí. lo olió. Tiene buen ojo. Él tiene Sí, buen sí. ojo. Se lo olió y ha acertado. Y además es que encima eres una crack y nos ha traído algo que yo creo que la gente no se para a repensarlo. Y yo creo que esto es Ahora importante. empezarán a pensarlo, seguro. La próxima vez que todos se aburran van a pensarlo. Sí, sí, esto es muy importante. Esta es tu casa por si va averiguando más cosas, pega el llamazo y es tu casa, que lo sepas. Claro que Aparte sí. voy a estar atenta para el 28 de abril el libro y que sepa la gente que lo voy a poner todo en redes. Ahora ya, lo último, tú llegaste a través de ese contacto, yo ahora a ti te pregunto, ¿quién quiere ver tu pasar por aquí? Aunque sea tu vecina, aunque sea un kiosquero, me da igual, me da igual. Yo soy la que se tiene que encargar de que la persona, de sacarle chicha y de todo el mundo se aprende. Quien tú quieras. Seguro que sí. Pues como a los vecinos no los conozco, todavía mi familia está muy lejos y tengo pocos amiguitos porque realmente yo llegué de Harvard casi a punto de comenzar la pandemia y entonces pues
no me ha dado tiempo a hacer mucha vida social, pero tengo un amigo aquí en Madrid que se llama Ricardo Gutiérrez Aguilar, él es filósofo también, Sí, compañero de la Universidad de Alcalá de Henares, sí. y con él tampoco te vas a aburrir. Tiene repertorio para horas y para hablar de cualquier tema. Sí, pues mira, me gusta. Y además es que ya últimamente, mira, te voy a confesar una cosa que no saben los demás que han pasado por aquí. Los demás compis de este campo, quiero decir. Cada vez vamos siendo más. Y el otro día en un directo me dijo uno de un directo, dice, ¿por qué no reunís todos? Y hacéis ¿Sí? todos juntos de que empecéis a pelear, o me Pues, imagino yo que él quería. Yo creo puede que es ser una que, locura. ¿sabes? Y digo, mira, yo estoy apuntando todo lo de esto, que al final tenemos muy buen rollo todo el mundo. Y digo, esto no tenemos que descartarlo, ¿eh? De un día aparece todos juntos. Y decía, aquí están los Power Rangers. Estaría estupendo. La verdad es que tenía a otros compañeros, otros conocidos en mente, pero hoy, Nos quedamos con Ricardo Gutiérrez. hoy va para él. Venga, a Ricardo Gutiérrez, tú me das el contacto y lo Ok. vemos pasar por aquí. Y otro Power Ranger, porque es que ya la gente me lo está diciendo, ¿por qué no reunís, no reunís? Digo, bueno, ya lo iremos viendo, pero mira, Josefa, hay que dar la cosa, ¿eh? Porque en realidad yo creo que esto es bueno, que nos ayudemos los unos a los otros y Pues que las sí, pantallas que tengamos para enseñarnos al mundo sean de todos. Yo creo que... tampoco hay que monopolizar la cosa con la filosofía, que si no la gente se sobrepasa. No, no, eso Se no, porque satura. ¿sabes qué pasa? Yo empecé, te voy a hacer una confesión, Josefa. Yo empecé con un cantao de flamenco, que es el padrino de este programa. Esto está Oh, apadrinado por un cantao que yo para mí eso era un sueño, porque yo lo seguía desde chiquitita, vamos, que, bueno, desde chiquitita, no es tan viejo, pero que siempre me han cantado, ¿no? Cantando. Y para mí era como alguien, de hecho, yo en su entrevista, que era la primera entrevista, fíjate si tenía nervios, que el día anterior me quedé dormida. oh. El día anterior, digo, el día anterior no podía dormir y el día de la entrevista me quedé dormida, Ay, porque no pobre. había podido dormir de los nervios. ¿Sabes? Pero el hombre, súper simpático, yo aparecí con mi cara dura, y además aparecí diciendo, mira, me he quedado dormida, me dijo, arréglate un poquito y ahora viene. Así, ¿eh? Sí, sí. Y entonces ahí se abrió una rueda a la música. Hay Qué una bien. rueda, aparte de la rueda, yo he abierto como ruedas, Sí, ¿sabes? sí. Ahí se abrió una rueda a la música. Ujú. Después, aparte de esto, pues he cogido algunos contactos en Canal Sur que ha abierto la rueda al rock. Por ejemplo, el Koala me abrió la rueda al Sevilla y ahí se abrió otra rueda. Qué bien. ¿Sabes? Es decir, hay otra rueda a la fotografía, que todavía no está explotada, otra rueda a la danza. Es- Estoy cogiendo las artes y la filosofía. Qué bonito. Qué bien. O sea, eso sí lo voy a reconocer. No van a ver pasar por aquí a alguien de la Isla de las Tentaciones. No, Mejor. claro, porque es que puede pasar lo más grande, puede pasar lo más grande, porque es que yo soy igual que te digo, hoy eres una crack, te puedo decir, hoy qué carajota, Totalmente. ¿sabes? Enhorabuena, Entonces, Raquel, por este proyecto que pusiste en marcha y que también estás desarrollando, porque vamos, es una maravilla. y gracias a ti por el aburrimiento, porque nos vamos a ver en ese. Si ahí este es tuyo y yo me colo en el tuyo, nos Me parece, intercambiamos, nos me parece ayudamos mutuamente. ¿Vale? estupenda. Pues yo creo que es maravilloso y encima nos da la rueda de la filosofía continua gracias a ti. Y nos vamos con Ricardo Gutiérrez Aguilar. Lo último, les recuerda a la gente que te busque en tu página web, que ahora no me acuerdo, era José Carlos Velasco, www.josefavelasco.com, que te busque en Twitter y atentos al libro y atentos a las redes, incluso si después se lo va a olvidar, que yo lo voy a colgar en todos lados, que yo lo voy a muy colgar bien. en todos lados, ¿vale? Atentos también al aburrimiento que hemos aprendido contigo. Ya a partir de aquí, lo último que te pregunto, yo me lo he pasado divinamente. Yo estoy encantadísima contigo, pero me preocupa. ¿Tú te lo has pasado bien? No, ni nada. Pues ya está todo dicho. Ya hay entrevista o lo que sea. En lo que esto se haya convertido. Ya está todo dicho. Con abejorro incluido y todo. ¿Dónde se ha visto esto? Vamos. Y aquí ya está todo eso. Hice un monólogo una vez. Estupendo, Hice un estupendísimo. monólogo una vez en un bar por reírme. ¿Sabes? Pero por reírme yo, empezando. Y ahora va, y cuando lo hago me dicen, ha llegado a la final y digo, leche, que esto es un concurso. Y me he colado. Sí, ¡Oh, sí, sí, y lo gané y todo, Josefa. qué Entonces, bueno! como me han pasado esas cosas, pues la familia lo ha admitido bien. Le Gracias tengo a que ti dar, le tengo que dar por, las gracias a Carlos por Javier. hacerlo, por la iniciativa. ¿Eh? Es que de verdad es que me ha encantado, he aprendido un montón. O sea, Pues yo yo te digo, de verdad que voy por el libro a saco.
A mí me encanta hablar y me encantan estas cosas y salir por un lado y por otro, yo soy así. Así que no tengo, y ya ves que no me corto nada. Muchas veces me dicen, muchacha, quítate de esas cosas que tienes ahí detrás. Digo, no me las quito, son mías. Son